los vegetales, ustedes se darán cuenta que cuando han puesto a germinar, por ejemplo, dos semillas, el desarrollo del embrión, ¿qué expresa al final? En la forma me refiero, en el fenotipo del germinado. ¿Qué podemos observar? Podemos observar una raíz, podemos observar un coleóptilo, podemos observar algunas brácteas o primordios foliares. ¿Qué más podemos observar? Un segmento de tallo. ¿Observamos flores cuando germina la semilla? No. Entonces es una gran diferencia entre los animales y los vegetales. Entonces, para ello, obviamente, siguiendo las leyes de los organismos vivos, hay que nacer, crecer, reproducir, evolucionar y morir. Para que se reproduzcan los vegetales es necesario que formen sus aparatos reproductores. Y es ahí cuando inicia esta etapa. La etapa de floración viene a ser aquella etapa en donde aparecen los órganos reproductores en los vegetales. Pero para que puedan aparecer los órganos reproductores en los vegetales, deben de suceder o deben exponerse a, por ejemplo, debe haber hay factores internos que van los factores internos van a dar por iniciada la época de floración. Asimismo, también hay factores externos. ¿Cuáles son los factores internos responsables del inicio de la floración? Por ejemplo, el factor nutritivo. El vegetal debe estar totalmente nutrido, debe haber un desarrollo foliar, un desarrollo vegetativo completo, normal, y los factores externos se refieren principalmente a los factores ambientales. ¿Cuáles son estos factores ambientales? Por ejemplo, la duración de las horas luz durante el día, lo que se denomina fotoperiodo, y también la temperatura. En otros casos, hay otros factores también, no son tan genéricos, que se llama vernalización, en donde se expone al material biológico a bajas temperaturas para que éste pueda luego florecer. Luego florece y brinda sus frutos en época de primavera. Pero los principales son factores externos, el fotoperiodo y la temperatura. ¿Qué es la floración? Es la etapa del desarrollo con la que se inicia la fase reproductiva de la planta. ¿De qué depende el éxito reproductivo? Depende de que la floración tenga lugar en el momento más adecuado de su desarrollo y cuando las condiciones ambientales sean favorables. De eso depende el éxito de la floración. Esperemos que en los próximos años, en Perú, sobre todo, no haya algún cambio ambiental que pueda perjudicar esta floración, como el que hubo en 2023, que hubo calor todo el año, por lo que en algunos vegetales los factores ambientales no se cumplieron, por lo cual no hubo floración, o la floración fue, digamos, limitada. Les decía que la característica particular en los vegetales es su origen postembrionario de la mayor parte de sus órganos. Por ejemplo, el proceso de embriogénesis culmina con la formación del embrión en la semilla, forma una plántula en la que se puede distinguir un pequeño tallo, una pequeña raíz, algunos cotiledones y en algunos casos un reducido número de primordios foliares. Estos son todos los órganos diferenciados en esta plántula que vimos. Pero además de ello, esta plántula cuenta con dos meristemos o grupos de células indiferenciadas, los apicales caulinares y los apicales radicales, que estos serán los responsables del desarrollo de todo el cuerpo de la planta. Luego de la germinación, el meristemo apical inicia el desarrollo de toda la parte aérea del vegetal. Este desarrollo será consecuencia de la producción repetitiva de primordios de órganos y de células del tallo. ¿A qué quiero llegar?
como consecuencia de ellos se repiten estructuras similares que algunos autores lo han llamado fitómeros. A ver, durante el desarrollo vegetativo, para ubicarnos en los vegetales, podemos observar dos tipos de desarrollo. Uno, el desarrollo vegetativo, que es el crecimiento del vegetal, y la otra, el desarrollo reproductivo, que se inicia en la etapa de floración. Algunos vegetales, que se les llaman monocárpicos, florecen solamente una vez y mueren. Hay otros vegetales que se denominan policárpicos, porque pueden florecer en varios periodos vegetativos. Por ejemplo, qué sé yo, el pacay, el mango, florecen, es una planta leñosa que florece cada año y cada año produce. Sin embargo, hay otros vegetales que en su primera producción mueren, luego de su primera floración y producción mueren, tales como el maíz, ¿no? En la mayoría de monocotiledones, por ejemplo, tienen esas características. Entonces, les decía que la parte apical desarrolla la parte aérea de la planta, que generalmente está constituido por un nudo, un entrenudo, hojas. Entonces, estas tres estructuras anatómicas son estructuras que se repiten, ojo, que se repiten para formar el total del vegetal. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profesor? ¿Qué sería un fitómero entonces? A ver, para construir un edificio o una casa, generalmente las mismas partes del primer piso se repiten en el segundo piso. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Por qué? Por la disposición de las columnas en el primer piso. No toca en este edificio. El primer piso es idéntico al segundo piso. Me refiero a la estructura de esta aula. Hay mismas columnas, las mismas ventanas. ¿Por qué? Generalmente en un edificio pues se construye de acuerdo a la localización de las columnas. Entonces, ¿qué es en una estructura vegetal? Existen también como si fuera un primer piso, un segundo piso, tercer piso, cuarto piso, hasta completar el total del vegetal. En cada piso podemos diferenciar tallo, entrenudo, nudo y algunas hojas. Lo vemos aquí en una imagen. Aquí podemos observar el desarrollo vegetativo, ¿sí? Como el desarrollo vegetativo, y aquí el desarrollo reproductivo. ¿Qué les decía yo? Les decía que el meristemo apical caulinar es el que se encarga del desarrollo de la parte aérea del vegetal, y por lo cual va a producir, por ejemplo, aquí un entrenudo, un nudo, una yema axilar y una hoja. A esto se le denomina fitómero. La repetición de estos fitómeros resulta en un vegetal completo. Miremos aquí. Aquí hay un nudo, entrenudo, hoja, yema axilar. Otro segmento. Entrenudo, nudo, hoja, yema axilar. Otro segmento. Lo mismo, se va repitiendo. Entonces, esas partes repetitivas tienen, digamos, es repetitivo. Esas partes de los fitómeros es repetitivo hasta completar un organismo, un vegetal completo. Acá en la parte reproductiva o en la etapa reproductiva o el desarrollo reproductivo, ¿qué es lo que sucede? Los mismos meristemos apicales caulinares se encargan de la producción de este segmento, en el cual podemos identificar entre nudo, bráctea y ahora en lugar de hoja o yema axilar encontramos la flor. Este segmento se repite nuevamente y observamos el desarrollo reproductivo. Entonces, los factores ambientales, cuando se han cumplido aquellos factores internos del vegetal, ¿qué van a hacer? Van a iniciar el periodo de floración, en donde el meristemo apical caulinar va a recibir una orden que viene desde las hojas y le va a decir, ¿sabes qué? Ya no produzcas yema axilar, sino produce una
un primordio floral. Entonces ya no se forma una rama, una yema axilar, sino se forma una flor. Tenemos una ramita con flor. Entonces, ¿cómo funciona? Pues en resumen, ¿cómo funciona la etapa de floración? Una vez que el individuo tiene las características nutritivas necesarias, sanas, y está bien alimentada, es capaz de poder captar estos factores ambientales, como cuáles: la temperatura y las horas luz de cada día, que se denomina fotoperiodo. ¿Cómo es que lo capta? ¿Qué órgano capta esas horas luz o la temperatura? El órgano que capta las horas luz o el fotoperiodo viene a ser la hoja. La hoja es capaz de captar esos cambios de luz ¿a través de qué? A través de una sustancia, una hormona que se llama fitocromo. El fitocromo capta las horas luz. Una vez que capta las horas luz, se inicia el desarrollo o la activación de varios genes que van a contribuir con la producción de proteínas, y esta señal, esta orden, se va a dirigir hacia los meristemos apicales, en donde ya sabrán que de acuerdo a esta orden ya dejen de producir yemas axilares para producir ramas y luego empiezan a producir brácteas o hojas modificadas que van a dar como resultado la formación de la flor. Así empieza la etapa de floración. ¿Cuáles son los factores que van a inhibir la producción de la flor? Por ejemplo, van a inhibir o van a ralentizar el desarrollo de la flor, serán pues la condición nutricional del vegetal, la condición que estén sanitas, por ejemplo, y también obviamente los factores ambientales. Entonces, cuando se cumplen aquellos factores endógenos y ambientales, el desarrollo de la hoja se inhibe para dar lugar a una bráctea o desaparecer totalmente, y el meristemo axilar se transforma en meristemo floral, ¿ok? Que se va a diferenciar en una flor en lugar de una rama lateral. ¿Qué más queda aquí? Mientras que el meristemo apical y los axilares suelen presentar un patrón de crecimiento indeterminado, produciendo indefinidamente estructuras fitoméricas, el meristemo floral es de crecimiento determinado y se agota en el desarrollo de la flor. El meristemo floral va a morir, mientras que los meristemos apicales y axilares se van a dividir indeterminadamente. ¿Qué les decía? Existen especies herbáceas que pueden ser monocárpicas, o sea que solamente van a florecer una vez, y también existen especies policárpicas que pueden ser tanto herbáceas como leñosas. No todos los meristemos participan en la formación de flores. En este caso, en las especies policárpicas, no todos los meristemos participan en la formación de flores y frutos. A ver, en las especies herbáceas monocárpicas, todos los meristemos van a participar en la formación de flores y frutos, porque luego de esa floración la planta va a morir por senescencia. En aquellas plantas, pueden ser herbáceas o leñosas, que tienen un carácter policárpico, o sea que van a florecer varias veces van a florecer en varios años, van a repetir su floración, como los frutales, por ejemplo, los frutales grandes, los manzanos, el mango, el papaya. Florecen cada año,
a esas especies se les denomina especies policárpicas. En este caso, las especies policárpicas, para que puedan mantener el desarrollo vegetativo, no todos los meristemos van a participar en la formación de flores, sino algunos de los meristemos permanecen protegidos y en estado quiescente, o sea, en una división muy lenta, dentro de estructuras denominadas yemas. ¿Para qué? Para poder asegurar el futuro crecimiento de la planta. A ver, repito, en las especies monocárpicas, que tienen una sola floración y mueren, todos los meristemos apicales participan en la formación de flores, porque luego de esa floración la planta muere por senescencia. En las especies policárpicas, no todos los meristemos apicales van a participar en la formación de flores, sino un grupo de ellas se queda en un estado latente en forma de yemas, o un estado quiescente en forma de yemas, o sea, se quedan en un estado de dormición o de espera, y otros meristemos son los que participan en la etapa de floración. ¿Por qué deben quedar algunos meristemos en estado quiescente o en estado de espera? Para que luego de que los meristemos florales ya por su esencia mueran, luego de la fructificación, estos meristemos apicales nuevamente se activen y se reinicie la división en el meristemo apical y puedan proseguir con el crecimiento del vegetal. Floración y estado juvenil. Les decía que para que se dé la floración deben cumplirse debe haber dos señales internas y señales externas. ¿Cómo es que y esas señales internas son, les decía, el estado nutricional del vegetal, y las externas, los factores ambientales, fotoperiodo y temperatura? Pero hay frutales, por ejemplo, que van a producir recién la palta, por ejemplo, a los 3 años o 4 años. Alguien que tenga sus chakras o conozca, bueno, pueden corroborar lo que les comento. El mango, a los 3 años también da el mango. Sin embargo, dentro de esos 3 años, el vegetal puede estar fuerte, sí, bien nutrido. Las señales ambientales se van a producir, las horas luz, la temperatura, pero sin embargo, el vegetal no florece. A esa etapa en la que, cumpliéndose algunos los requisitos internos y externos del vegetal, pero que no florece, se denomina etapa juvenil del vegetal. Esta fase juvenil se puede reconocer por la presencia de caracteres distintivos, como la forma de las hojas, su disposición a lo largo del tallo, o sea, la filotaxia. Estas son algunas características que van a expresar el estado juvenil del vegetal. Esa transición entre la fase juvenil y la fase adulta se va a producir de una manera muy suave y los caracteres juveniles van desapareciendo de forma paulatina. La incapacidad para florecer durante la fase juvenil. ¿Por qué le decía? ¿Por qué si se dan los factores, se cumplen los factores internos y los factores externos, el vegetal no florece? Es consecuencia, menciona, de la incompetencia o falta de capacidad de respuesta de los órganos que participan en la inducción de la floración. ¿Cuáles son los órganos que participan en la inducción de la floración? Te decía hace un momento, para que pueda el órgano que es capaz de captar las horas luz o el fotoperiodo, tiene que ser la hoja. Y la hoja emite señales que se dirigen hacia los meristemos apicales caulinares, y estos empiezan a formar brácteas en vez de yemas axilares, o sea, van a formar flores en vez de ramas, producto de la división celular de las yemas axilares. Pero ojo, la incapacidad para florecer durante la fase juvenil va a ser el resultado de la ausencia en la hoja de esta sustancia denominada fitocromo. Porque el fitocromo va a ser aquella
capaz de captar la diferencia de las horas luz en el ambiente. Otro punto de la incapacidad de florecer viene a ser que el meristema apical no es competente todavía para responder al estímulo floral procedente de las hojas e iniciar el desarrollo reproductivo. Estas incompetencias o incapacidades muchas veces se puede acelerar o se puede activar con la aplicación de giberelinas activas, que era una de las funciones fisiológicas que podía expresar esta hormona. Decía que estas giberelinas se pueden utilizar también en la inducción de floración de distintos vegetales. Ahora, el tema de esto, de inducir la floración, es determinar qué concentración de giberelinas y qué tipo de giberelinas debemos usar para poder inducir la floración. ¿Cuál es la concentración de giberelinas capaz de inducir la floración en los distintos vegetales que podemos trabajar? Entonces le decía que existe una regulación ambiental llamada fotoperiodo y la temperatura. La temperatura que menciona aquí autor Thais, menciona también que a partir del Ecuador, donde estas variaciones no existen. En la zona ecuatorial, las variaciones de temperatura no existen efectivamente. Cuando ya, de la línea ecuatorial estoy hablando, por ejemplo, ustedes vayan a, en el Ecuador, precisamente se llama Ecuador el país porque por ahí atraviesa la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? Y la línea ecuatorial es una zona tropical en donde hace calor todo el año, ¿no? Y parte de ella también toma Colombia y Brasil, en donde hace calor todo el año. Sin embargo, cuando nos desviamos, nos alejamos de la línea ecuatorial, los cambios en la temperatura sí se pueden observar. Uno de ellos es Perú, estamos bajo la línea ecuatorial, por lo que podemos tener diferentes temperaturas que van a producir las diferentes estaciones del año. Las especies vegetales entonces han desarrollado mecanismos para reconocer estas variaciones e identificar el momento propicio para poder florecer. El fotoperiodismo entonces es un factor determinante del tiempo de floración. La longitud del fotoperiodo regula muchos de los procesos que tienen lugar durante el ciclo vital de los seres vivos. Entonces, nuevamente, el fotoperiodo viene a ser la cantidad de horas luz que podemos observar dentro de las 24 horas, dentro de un día. Acá tengo más dibujitos. Este es el creativo de un profe de la Universidad de Córdoba en Argentina. A ver, el fotoperiodo entonces, ¿qué es? Viene a ser la longitud del día. Dicha duración desencadena cambios en el crecimiento, afectando así la tasa de desarrollo de los diferentes cultivos. Es un fenómeno inductivo que depende de cada especie. Hay especies que, por ejemplo, necesitan 13 horas luz en el día para florecer. Otras especies necesitan 12, otras 11, otras 10, otras 9 y así. Incluso existen variaciones entre variedades. Cuando hemos ido a Chalimochi nos comentaron que cuántas variedades de arándano habían identificado. ¿Recuerdan? ¿Alguien que era voz aparte? ¿Cuántas variedades de arándano existen en Perú o existen a nivel mundial? ¿Cuántas variedades de fresa existen? De los productos que agroexportamos. Entonces, existen diferencias entre fotoperiodo, entre las diversas variedades que podemos encontrar de cada cultivo. En fresa hay diversas variedades. En arándano también hay un sinnúmero de variedades, más todavía. ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir el fotoperiodo entonces? Es el estímulo percibido por las hojas y transmitido a ápices en crecimiento. El estímulo es un estímulo percibido por las hojas y que son transmitidos a los ápices apicales en crecimiento.
¿Qué es el fitocromo? Les decía que el fitocromo es quien da cuenta de la variación de la duración del día. Es aquella sustancia que se encuentra en la hoja que es capaz de percibir la duración del día. Y además es el responsable de dar una respuesta fisiológica que se expresa con activación génica en la determinación de la floración. Y acá hay links, esos links donde pueden ustedes volver a ver algunas otras explicaciones. La exposición al fotoperiodo va a expresar algunas respuestas de los vegetales. Estas respuestas tienen carácter cuantitativo o absoluto, o pueden expresar también respuestas de tipo cualitativo. ¿Cuáles son las respuestas de tipo cuantitativo? A ver. Dentro de la definición de fotoperiodo hizo que haya una clasificación dentro de los vegetales. Una clasificación de acuerdo a qué? De acuerdo al fotoperiodo. ¿Y cómo podríamos clasificar a estos vegetales? Se puede clasificar de plantas de día corto o plantas de día largo. ¿Cómo así plantas de día corto? Las plantas de día corto son aquellas vegetales que necesitan menos horas luz para poder florecer. Y las plantas de día largo son aquellas que necesitan más horas luz para poder florecer. Acá vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en función de valores umbrales de longitud del día, se definen a las plantas como plantas de día largo o plantas de día corto. ¿Qué es una planta de día corto? Son aquellas que florecen cuando el fotoperiodo es corto, que es cierto umbral o punto crítico. ¿Qué es un umbral o punto crítico? Cada vegetal tendrá un umbral o punto crítico. ¿Cómo así un umbral o punto crítico? Un punto crítico. Por ejemplo, dice acá, ejemplo menor a 10 horas. ¿Qué significa ello? Este es el crisantemo. El crisantemo, siendo una planta de día corto, va a florecer cuando esté expuesta a periodos de luz que sean menor a 10 horas. Repito, una planta de día corto va a florecer cuando el fotoperiodo es más corto que cierto umbral crítico. El umbral crítico, el umbral o punto crítico, va a ser diferente en cada vegetal. Para el crisantemo, por ejemplo, el umbral crítico es de 10 horas. ¿Qué significa ello? Que cuando las horas luz sean menores a 10 horas, el crisantemo va a florecer. Cuando las horas luz sean menor a 10 horas, el crisantemo va a florecer porque es una planta de día corto. El lirio, en el lirio, se identifica como una planta de día largo. ¿Qué significa una planta de día largo? Son aquellas que florecen si el fotoperiodo es más largo que cierto umbral o punto crítico. Aquí en una planta de día corto, el fotoperiodo es más corto, y en plantas de día largo, el fotoperiodo es más largo que cierto umbral o punto crítico. Ejemplo para el lirio. El umbral o punto crítico del lirio es de 12 horas. Entonces, para que pueda florecer el lirio, debe estar expuesto a más de 12 horas luz para que pueda florecer. ¿Se entendió? Para seguir esa parte, por acá voy a poner un ejercicio parecido a este. ¿Se entendió? El fotoperiodo también puede generar una respuesta cualitativa. ¿Cuál es? O relativo. En aquellas plantas de día corto, ¿qué va a suceder? Va a aumentar su tasa de desarrollo y por lo tanto acortan el tiempo hasta la transición floral cuando son expuestas a días cortos. En las plantas de día largo, ¿qué va a suceder? Aumentan su tasa de desarrollo y por lo tanto reducen el tiempo hasta la transición floral cuando son expuestas a días largos.
aumentan su tasa de desarrollo. Ojo aquí, aumentan su tasa de desarrollo. Y como aumentan la tasa de desarrollo, ¿qué es la tasa de desarrollo? Por ejemplo, la velocidad de división celular. Les decía que los mesones apicales se están dividiendo constantemente para poder formar brácteas, para poder formar rimas axilares, para poder formar primordios foliares. Para ello, su tasa de desarrollo debe aumentar. Acá hay otro ejemplo de carácter cualitativo, ¿no? Como he explicado aquí, vamos a colocar un ejemplo. ¿Qué tenemos acá? En la parte superior. Fotoperiodo o punto crítico. Fotoperiodo o umbral o punto crítico, ¿de cuánto es? De 15 horas. Para este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo vegetal, la misma especie, que ha sido expuesta, por ejemplo, en este macetero, a esta plantita se le ha expuesto a 10 horas luz. ¿Florece? No. A esta 12 horas luz, ¿florece? No. Aquí a 14 horas luz, ¿florece? No. Aquí a 16 horas luz, ¿florece? Sí, florece. ¿Qué significa? ¿Que es una planta de día corto o una planta de día largo? De día largo, correcto. Profesor, acá le pusieron a 18 horas luz, también ha florecido. Aquí a 20 horas luz y también florece. Pues sí, el enunciado menciona que es un carácter cualitativo, que cuando las vegetales son expuestos a más de 15 horas, estos vegetales van a florecer. Profesor, pero yo veo, ¿alguien observa alguna diferencia entre estos tres maceteritos? La flor en la de 20 horas está más alta. La flor de 20 horas es más alta, es más grande. Pues sí, ¿qué dice por acá? Acá dice, aumentan su tasa de desarrollo y por tanto acortan el tiempo hasta la transición floral cuando son expuestas a días cortos o días largos. Entonces, aquí, cuando se expone a más horas luz, este vegetal puede aumentar su desarrollo vegetativo y puede dar mejor característica con respecto a su anatomía. En la parte inferior, ¿qué tenemos? En la parte inferior tenemos que el fotoperiodo para esta especie tiene un umbral o punto crítico de 15 horas. ¿Qué observamos aquí? El primer, segundo y tercer macetero ha llegado a florecer. ¿Por qué? El primer macetero, ¿cuántas horas luz así expuesta? 10 horas luz. El segundo a 12 horas luz. El tercero a 14 horas luz. Cuando se les pone a 16 horas, 18 horas y 20 horas luz, no vemos flores que ha florecido. Sin embargo, en 10, 12 y 14 horas, el vegetal sí florece. ¿Por qué? Siendo su umbral crítico de 15 horas o punto crítico de 15 horas, las plantas de día corto necesitan menos horas luz de acuerdo a un umbral o punto crítico. Por lo que las plantas que tienen 10 horas, 12 y 14 horas van a florecer. Nuevamente, lo que dijo el compañero Alba, ¿qué observamos aquí? A la que se le puso a menor cantidad de horas luz, tiene una mejor apariencia externa. Está más, digamos que ha podido crecer más este vegetal. ¿Qué vemos aquí en estos tres primeros maceteros? 10 horas, 12 horas, 14 horas han florecido, la de 10 horas presenta una mejor anatomía. ¿Y qué observamos acá? ¿Qué menciona acá? Las plantas que recibieron luz por debajo del valor crítico van a florecer. Y aquí son las plantas que han recibido hora luz por encima del valor crítico, por lo cual estas permanecen en su estado vegetativo, o sea, todavía no producen flores. Estas plantas que tienen esas características, ¿cómo se llaman? ¿Plantas de día corto o plantas de día largo? De corto. Plantas de día corto, correcto. ¿Por qué? Porque
necesitan menos horas luz con respecto a su punto crítico para poder florecer. Hora luz serían 15, a las que se les ha puesto 14, 12 y 10 van a florecer. Nuevamente, presentemos siendo una planta de día corto bajo esas condiciones y la exponemos a estas condiciones ambientales. Tenemos un día de 0 a 24 horas en donde hay unas horas luz y hay horas de noche, horas oscuras. Aquí 12 horas. ¿Qué menciona? ¿Qué leemos por acá? Dice, la inducción floral se consigue con un umbral crítico de 11 horas de luz. Repito, la inducción floral se consigue con un umbral crítico de 11 horas de luz. Siendo una planta de día corto, aquí es 11 horas luz. Aquí se da 11 horas luz. ¿Qué pasaría aquí? O lo que es lo mismo decir con 13 horas de oscuridad. Para planta de día corto. ¿Florece o no florece con estas características ambientales? Sí. La planta de día corto. Sí, florece. ¿Por qué florece? Entiendan porque les voy a poner un ejercicio de esta parte. Aquel que no entiende, por favor, dígalo ahora. No vaya a pasar con lo del ejercicio de potencial hídrico. Solamente 3 nomás hicieron bien el ejercicio de 45. Aquel que no entiende esa parte, dígame, lo vuelvo a explicar. ¿Lo vuelvo a explicar, sí o no? Esta parte se entendió, por acá empezamos mejor, Nuevamente para los que recién acaban de llegar. El fotoperiodo viene a ser la cantidad de horas luz que necesita un vegetal para iniciar su etapa de floración. El fotoperiodo es una de las características ambientales, también la temperatura. En este caso, ¿qué mencionamos? Las plantas de día corto florecen cuando el fotoperiodo, o sea, cuando las horas luz es más corto que su umbral o punto crítico. Para el crisantemo, su umbral o punto crítico es de 10 horas. Pero como es una planta de día corto, florecen cuando el fotoperiodo es más corto que 10 horas. O sea, esta plantita de crisantemo va a florecer cuando esté expuesta a fotoperiodos menores a 10 horas luz por día. Aquí, el lirio. El lirio es una planta de día largo. Para que pueda florecer, ¿qué debe suceder? Va a florecer si es que el fotoperiodo es más, en este caso ahora, más largo que el umbral o punto crítico, que para el lirio es de 12 horas. Entonces, para que pueda florecer el lirio, las horas luz deben ser mayor a 12 horas. Y aquí tenemos fotoperiodo crítico. Para este ejemplo es de 15 horas. El crisantemo es una planta de día corto. Esta es una planta lirio, es una planta de día largo. ¿Dónde ubicamos el crisantemo aquí? ¿Abajo o arriba? El crisantemo es una planta de día corto. ¿Dónde va? ¿Aquí o aquí? ¿Por qué? Porque crece Porque en este ejemplo, siendo que su punto crítico es de 15 horas, solamente florecen aquellas que están expuestas de 14 horas para abajo. A 10, 12 y 14 horas florecen. Por lo tanto, el crisantemo debería estar aquí. Y en este caso, el lirio, que es una planta de día largo, ¿qué necesita? Necesita más horas luz que su punto crítico con fotoperiodo. ¿Y cuánto es más horas luz? El punto crítico de 15 horas necesita 16, 18, 20 horas.
Entonces el lirio lo pasamos para la parte de arriba. ¿Y qué pasa aquí? Cuando son expuestas a más, en este caso a 20 horas luz, el lirio va a crecer más. Y aquí, cuando es expuesta a menos horas luz, sin una planta de día corto, el vegetal va a crecer más, a diferencia que las plantas expuestas a 12 horas luz y 14 horas luz. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Les decía, el crisantemo, siendo una planta de día corto, bajo estas características ambientales, ¿florece o no florece? Sí, sí florece. ¿Por qué florece? Porque están desde las horas, además de que hay un lado que está oscuro. No, explícame como ejemplo anterior. El que tiene menos horas, dice que su punto crítico es de 11 horas. Bueno, el umbral crítico es de 11 horas. El umbral crítico aquí es de 11 horas luz. Sí, además... ¿Y a cuántas horas luz está expuesto aquí? Aproximadamente. Como unas 10. 10 aproximadamente. Por lo que, ¿florece o no florece? Todo sí florece. Repito nuevamente, aquí sí va a florecer. ¿Qué nos da este ejemplo? Un intervalo de 0 a 24 horas. En este día solamente apreciamos, si calculamos, aquí es 12 horas, aquí es 11 horas, aquí aproximadamente 10 horas luz. ¿Cuánto es el punto crítico? Su umbral crítico para esta especie, 11 horas. Como solamente hay 10 horas luz, la planta de día corto, que es el crisantemo, sí va a florecer. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. El crisantemo nuevamente es una planta de día corto. La inducción floral se consigue con un umbral crítico de 11 horas luz. ¿Cuántas horas luz hay aquí? Unas 14 horas. ¿Florece o no florece? ¿Bajo estas condiciones florece? No. ¿Qué medidas debo tomar para que se mantenga en estado vegetativo? O sea, para que no florezca. Darle más horas luz. ¿Y esto cómo lo podemos aprovechar? Ya en el mundo práctico. Ya, pero ¿cómo lo aprovechamos económicamente? Todos sus conocimientos, señores, deben ser dirigidos con un provecho A la económico. agricultura, pues. Porque van a trabajar en eso. Para conservar las flores. Los frutos, ¿no? Para conservar las flores no, porque esto inicia el periodo floral. Para evitar la pérdida de los frutos, ¿no? Para evitar la pérdida del fruto, explíquete mejor, pero por ahí va. Luego la floración, ¿qué tenemos? El fruto, como dice su compañera. Pero acá hablamos primero de floración, no hablamos de fruto. Por eso, ¿qué evitamos? Aquí, ¿qué evitamos? La muerte, pues, ¿no? De la planta. Que florezca. La floración. Evitamos la floración. A eso voy, ahí voy. Y lo otro, se controla el periodo de floración. Nosotros sabiendo esto, podemos controlar o regular el periodo de floración. Hace varios años viajé a Huaraz, que es como igual a una mitad. Y llegando a Caraz, entre Yungay y Caraz, iba de Huaraz, iba a Caraz, donde yo he trabajado por ahí el año, hace 16 años, 2008, 2009 trabajé por Caraz. Y conozco todo ese callejón de Huaraz. Recuerdo que por primera vez en un trabajo me dieron una camioneta, un carro, que era un Volkswagen. Dice, este carrito subirá el cerro, porque el trabajo era en un cerro. Llevas un cerro, pasar y compras otro cerro, recién encontrar la obra. Dice, este carrito subirá. Y subía el Volkswagen, así de cacho, subía. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Llegaba a Caraz y para el lado izquierdo, pasando el río Santa, al lado izquierdo del río Santa, el valle, veía unos toldos blancos enormes, como si fueran galpones donde se crían los pollos. ¿Qué era eso? ¿Galpón no puede ser? Y siguieron. Y no me quedé con la curiosidad, le pregunté al guía turista, le digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? No me estoy diciendo en arándanos. ¿Así? Sí. Y me acordé de esa parte.
tenía un toldo blanco. ¿Para qué le ponen un toldo blanco? Sombra. Luz. Para poder captar Vale. más horas luz. Ese toldo blanco, le ponemos focos blancos, va a tener más horas luz. ¿Y qué propósito le podríamos dar a ese detalle? Uno, inducir la floración. Porque supongamos que el arándano necesite, qué sé yo, 11 horas luz. Pero como es invierno en Caraz, hay menos horas luz, por lo cual le adaptamos un techo blanco, luz blanca, y le proporcionamos más horas luz, así que inducimos la floración. ¿De acuerdo? Se puede hacer eso. Otra cosa que se puede hacer aquí. ¿Qué se puede hacer acá? Si la planta es de día corto, le doy más horas luz. ¿Qué voy a lograr? Posponer, retardar la floración. ¿Y para qué quiero retardar la floración? ¿Cuál sería el beneficio económico? Tener frutos cuando no es su temporada. Correcto. Ese es el punto. También les comenté de la experiencia, les comenté a un amigo de mi hija que trabaja en hortifruti. Y les he comentado, creo, lo vuelvo a repetir, porque justo encaja con esto. Sobre cuál había sido la pérdida económica o el efecto económico de todo el año en calor, en donde no hubo producción de arándano, o la producción disminuyó. Y me comentó que la meta era 30 millones de toneladas, pero solamente pudieron cosechar, no recuerdo si me dijo 20 o 22 millones de toneladas. Y como les decía, en toda empresa donde ustedes vayan, le van a decir, tú eres jefe de tecnología, ya, ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta para el siguiente año cuál será? No, el siguiente año voy a producir 20% más de plantines. Ya, correcto. Este 20% más de plantines va a generar una ganancia adicional con respecto al año anterior, ¿de acuerdo? Y con respecto a ello, tú lo cumples, qué sé yo, tu sueldo aumentará también pues 20%, porque vas a trabajar 20% más. Y así funciona. Entonces las empresas ya se proyectan, esa es la palabra, gracias. Entonces, ¿qué sucedió? Solamente produjeron, qué sé yo, 20 millones de toneladas, pero como todo el Perú tuvo ese problema, la producción bajó. Sin embargo, la compra aumentó, la ley de la oferta y la demanda, el producto subió de precio. Y es lo que podemos hacer acá. Qué sé yo, es época de lo que vio recién hace poco, el problema del mango, el limón, que estaba demasiado barato, la gente lo botaba, no lo aprovechaban, punto. Es eso. ¿Qué les parece si interrumpimos la época de floración? Del mango o en cualquier otro material. Claro, ahí pues tendría que hacer todo un sistema como el que les comentaba que había en Caraz. Unos toldos enormes, la verdad. Qué sé yo, 100 metros por 100 metros cada toldo, algo así. Y obviamente bastante material, ¿no? O lo que se hace ya, aquí he visto ya que están vendiendo o alquilando terrenos para la siembra de arándano, pero siembra de arándano en maceteros. Y si ya se está poniendo maceteros, se puede toldear también, ¿no? Porque el arándano, ayer fue el mercado, vendieron en mercado a 10 soles el arándano, el kilo. Otras veces cuesta 26, 30 soles el kilo. ¿Por qué baja el precio del producto? Porque hay mucha arándano. ¿Tú tienes chacra una semana, tu padre? ¿Qué siembra? Mango, ¿qué más? Palta. Y lo mismo también pasa con la palta. He encontrado a 3 soles el kilo ahí en... Bueno, yo compro... 3 soles el Perla. kilo. En Perla Vea. Ahí compro el fin de semana y muchas veces encuentro barato, otra vez precio normal, pero nuevamente, induciendo o inhibiendo o retardando la etapa de floración, podemos lograr obtener productos cuando no todos estén cosechando. Y lo que pasa con el mango que estaba a 30 céntimos, creo, el kilo. 30 céntimos el kilo, va a poner 30 céntimos el kilo. Por la maracuyá se pone también a 40 céntimos el kilo en chácara. Entonces, imagino, o sea, yo le voy a pagar a una persona para que coseche
la marquilla y cuánto tendría que echar esta persona para poder pagarle su vida. Si ganan 50 soles. Solamente para pagarle a él, ¿cuántos kilos de mango tendría que sembrar? Tendría que cosechar. Si se pone a 40 céntimos. ¿Cuántos kilos de mango? A 40, 50 céntimos. Entonces la persona tendría que hacer cuánto, a ver, si está 30 céntimos, 10 kilos, ¿cuánto sale? 3 soles, ¿no? Y entonces tendría que echar 100 kilos, 30 soles, más de 150 kilos de mango para poder pagarle solamente al joven. Y aparte de darle su almuerzo. Y eso de nuevo, ya 60, 200 kilos de mango para pagarle al chico que va a poder echar. Ya no es negocio, ¿no? Entonces miren, esta parte de fotoperiodo me parece que es un punto muy importante para poder adelantar o posponer la perfloración, por lo que podríamos adelantar la etapa de producción de fruto y o atrasar la producción. Aquí en Taconera, en Casma, también creo que lo que hacen los agricultores es cortar la flor. ¿Has escuchado eso, Silvana? Tú no lo ayudas en el seguro, ¿no? Solo que tú cobras nada más. Es la cajera nada más. Pero bueno, a ver, lo que entiendo que cuando inicia la etapa de floración, ya se sabe, por ejemplo, que está, a ver, acá en Chimbote, se inicia la floración, me parece en diciembre por ahí, inicia la floración, digamos, no estoy muy seguro, que inicia en diciembre. Pero ya los agricultores se van pasando al lado de un modo y se calma, también ya inició su floración. ¿Cómo va Piura? No, Chilocana ya inició su floración también en diciembre. ¿Qué se entiende? Que Casma, Chimbote, Chilocana inicia su floración, por lo que van a tener su fruto en las mismas fechas. Y si hay mucho fruto, el precio baja. Entonces, ¿qué hacen unas personas? Contratan personas para que le vayan y corten motes florales. Lo cortan, lo dejan sin flor. Para que se atrase la época de floración. Pero obviamente eso también atrae un costo adicional. Con el personal, para que vaya de plantita en plantita, cada planta que se dio, ¿cuántas flores puede emitir? De acuerdo a su tamaño, ¿no? Y otra cosa, algo que no les comenté, la época de floración inicia de manera unísona, de manera uniforme en cada sector. Digamos, cuando las horas luz, pues el fotoperiodo y la temperatura se dan de manera reglamentaria, se van a dar, por ejemplo, en Casma. Así que todo el mango que está en Casma va a florecer. Asimismo, cuando viene acá a Chimbote, se dan las condiciones ambientales necesarias, todo Chimbote florece. Igual en Piura o igual en Ica. O sea, cada zona, cada área geográfica va a estar expuesta a factores ambientales definidos, por lo que la floración se da de manera uniforme en cada sector. Bueno, aquí la manipulación del fotoperiodo es utilizada para mantener las plantas vegetando o direccionarlos a su floración. Cuando inhibimos la etapa de floración, significa que mantenemos a la planta en su estado vegetativo. ¿No? Y cuando inducimos la floración, decimos que inducimos que la planta pase de un estado vegetativo a un estado reproductivo. Nuevamente, el estado vegetativo se llamará al momento en el cual los vegetales, las plantas, no tienen flor, no tienen sus aparatos reproductores. ¿Dónde se da esto? Se da, por ejemplo, mucho en la floricultura. En la floricultura también. Carat es una área que tienen muchas flores, ¿no? Muy bonitas, y llevan a Lima, traen vino a Chiquillo, y a Chimbote. Entonces, en esas áreas sería muy bueno aplicar esta parte del manejo del fotoperiodo para mantenerlo en estado vegetativo o inducirlo a un estado reproductivo. Dependiendo de la variedad, se pueden cubrir las plantas con un plástico negro para impedir el paso de la luz,
El objetivo de esta técnica es acortar el día y alargar la noche para provocar el cambio de coloración y la inducción floral. Entonces se puede colocar plástico negro para aumentar o disminuir las horas luz, o se puede colocar un plástico blanco u otro material para alargar las horas luz. Un experimento de Klebs en donde prolongaban la duración del día en un invernadero mediante inducción artificial, lo que hacía que la noche se haga más corta. En estas condiciones florecía en cualquier época del año plantas que en condiciones normales solo florecen en primavera. Acá hay un trabajito de Hallard y Gardner que acuñaron el término fotoperiodismo. ¿Qué hicieron estos científicos? Estaban haciendo estudios sobre la introducción en el norte de Estados Unidos de un mutante de tabaco. El mutante se llamó Maryland Mammoth, de un gran tamaño y con buenas características externas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como el clima en el norte de Estados Unidos es frío, iniciaron el cultivo tardíamente, cuando las temperaturas primaverales comienzan a ser más tolerables. ¿Qué pasó con este tabaco mutante? El tabaco mutante se desarrolló sin problemas, produciendo grandes hojas, que es lo que queremos del tabaco, que hacían prever el éxito de la nueva introducción. ¿Pero qué pasó? Al terminar el verano, las plantas no habían florecido todavía y los fríos de días de otoño llegaron antes de que este mutante de tabaco iniciara la floración. ¿Qué pasó con este trabajo? En esos tiempos hicieron muchos estudios con respecto a la época de floración, a cómo inducir la floración vegetal. Estos científicos lograron un tabaco mutante, Maryland Mammoth, que ofrecía características idóneas para la producción del cigarro. Tabaco para el cigarro, ¿no? ¿Y cuáles eran sus características? El gran tamaño de sus hojas y su gran porte del vegetal. Pero ¿qué necesitamos de una planta? Solamente necesitamos que sea grande, fuerte, en este caso, tabaco que tenga muchas hojas muy grandes, que sea grande y que sea fuerte. Solamente necesitamos eso. ¿Qué necesitaríamos? Necesitamos que florezca, que produzca semillas para poder sembrar más. Sin embargo, para que florezca necesitaba horas luz. Y cuando lo sembraron en una época que ya el verano se terminaba, entraba en otra época del año donde había menos horas luz. Es como ver, toda la producción de vegetales, ya los agricultores saben en qué época sembrar. Por eso la tengo. ¿Cómo? No todos los vegetales que se siembran en cualquier época del año. Algunos vegetales hay que sembrarlos en ciertas épocas del año. Por ejemplo, la fresa la siembran en marzo, si no me equivoco, para que puedan cosechar a partir de julio, agosto. ¿Para qué? Para aprovechar precisamente las horas luz. O en el caso de la fresa, como un plan de día corto, las horas luz más que sean menores a su punto crítico. Entonces, con estos resultados acuñaron los términos de plantas de día corto plantas de día largo que para florecer tienen días largos, más horas luz, plantas de día corto que requieren días cortos y plantas insensibles o neutras al fotoperiodo. También existen. Es importante resaltar que cada especie tiene requerimientos especiales con respecto al fotoperiodo. Esto muestra un fotoperiodo crítico característico y se denomina fotoperiodo crítico a la longitud del día a partir del cual se induce la floración en una determinada especie. ¿Y qué sucede en las plantas de día largo? La floración se induce cuando el fotoperiodo sobrepasa este punto crítico, lo que les expliqué con esos dibujitos. Y en las plantas de día corto, la floración se iniciará cuando el fotoperiodo sea inferior al fotoperiodo crítico de la especie.
cómo es que las plantas perciben la longitud del fotoperiodo mediante su comparación con el periodo de un ritmo circadiano endógeno? ¿Cuál es el ritmo circadiano endógeno? Hay un ritmo circadiano endógeno en cada vegetal, así como hay un ritmo circadiano en las personas, ¿no? Existe un ritmo circadiano. ¿Ustedes han escuchado el efecto del jet lag? ¿Jet lag? En los deportistas se habla mucho de jet lag. Recuerdo que Perú iba a ir a jugar al Mundial a Rusia y todos hablaban de que deberían ir por lo menos unos 15 días antes para aclimatarse. Pero ¿qué es el jet lag? Jet lag, el efecto de jet lag es el que, a ver, nosotros tenemos aquí un ritmo circadiano. Ya nos da a las 10 de la noche, a mí me da a las 10 de la noche, 11 a lo mucho, estoy en sobre, y me da sueño, me veo así. Y me levanto a 6 de la mañana, si no quiera, solito me levanto a 6 de la mañana, 6 y media. Ya cuando es feriado, como hoy día, duermo hasta las 9. Ustedes se han levantado a las 10, se han levantado a las 11 porque recién llega, ¿qué hago? Profe, por favor. Sí, pero El ritmo circadiano es hay un evidencia. ritmo interno, endógeno. Por ejemplo, el jet lag es uno se acostumbra a dormir a las 10 de la noche o 11 de la noche y te levantas a 6 o 7 de la mañana. Cuando viajas al otro lado del mundo, viajas a Europa, allá llegas, son las 9 de la mañana y tienes sueño, porque allá son las 9 de la mañana, pero acá, o allá son las 7 de la mañana y aquí son las 12 de la noche, pero es 7 horas de diferencia. Entonces ya tienes sueño. Ahora, ese jet lag hay que acomodarlo. Entonces, en los vegetales también existe un ritmo circadiano. Y hablando sobre ello, encontramos mediante la interrupción de la noche con luz monocromática de distintas longitudes de onda, se observa ya. Les decía que existe un ritmo circadiano el cual los vegetales pueden captar. Pero este ritmo circadiano también se puede interrumpir, también se puede regular. En la imagen A, ¿qué vemos? La imagen A es condiciones normales de día corto. ¿Qué significa un día corto? Tenemos aquí un lapso de 0 a 24 horas. ¿Hay más horas luz o hay más horas de noche? Hay más horas noche o menos horas luz. En todo caso, aquí hay menos horas luz. Por lo que, como hay menos horas luz, ¿quiénes van a florecer? ¿Las plantas de día corto o las plantas de día largo? de día corto. Las plantas de día corto. Aquí la planta de día corto ya florece. Normal. Ahora, en imagen B, ¿qué tenemos? La interrupción de la noche con luz roja causa un acortamiento de la noche efectivo. ¿Cómo se le puede inducir o mentir o engañar al vegetal? Porque nosotros queremos que florezca. Si es una planta de día largo, ¿qué hago? Es época de invierno en donde hay menos horas luz. Hay época de invierno donde hay menos horas luz. ¿Qué se hace? Un experimento que logró hacer que interrumpió la noche aplicando luz roja. Esta luz roja causa un acortamiento de la noche efectiva. Aquí se aplicó luz roja durante, media hora y con eso le mintió al vegetal, produciendo ¿qué? Produciendo que las plantas de día corto florezcan. No, las plantas de día largo sí florecieron. ¿Por qué? Porque a medianoche le aplicó luz roja monocromática y pudo mentirle al vegetal. ¿Cómo le mintió? Interrumpiendo la oscuridad con luminosidad, la planta pensó que tiene las horas luz adecuadas, por lo que la planta de día largo floreció, aquí ya floreció. ¿De acuerdo? Entonces es una técnica también que se utiliza para poder inducir la floración. En plantas de día, en momentos en donde hay, por ejemplo en invierno, yo tengo una planta de día largo que quiero que florezca, ¿no? Lo someto en un invernadero y les aplico luz roja, ¿sí? O con una fluorescente, lo forro con un papel celofán rojo, para que luz roja monocromática y se pueda ambientar a un periodo de
una interrupción de la noche, logrando que las plantas de día largo puedan florecer. En la imagen C, ¿qué vemos? La irradiación con luz roja lejana en este caso, tras la interrupción con luz roja revierte el efecto de la luz roja. A ver, ¿qué pasó acá? Primero se le, por favor, primero se le aplicó, en horas de la noche se le aplicó luz roja. De manera normal, aquí la luz roja lo debe hacer florecer. Pero o sea que ya no quiero que florezca, ya me he equivocado, me he quinceado. Y le aplicamos luz roja lejana. Se le aplica luz roja lejana y eso ¿qué genera? ¿Quién florece? ¿La planta de día corto o la de día largo? De día corto. O sea, a ver, aquí le aplicamos luz roja, le engañamos a la planta pensando que es el fotoperiodo se ha alargado, por lo que la planta de día largo florece. Aquí ¿qué se ha hecho? Se le ha aplicado otra vez luz roja, pero ahí nomás se le ha aplicado luz roja lejana, por lo que esta luz roja lejana interrumpe o bloquea la acción de la luz roja monocromática y no pasa nada, o sea, se suspende la acción de la luz roja. Y como tenemos fotoperiodo corto, las plantas de corto son las que van a florecer. Entonces, estos resultados indican que en el caso de una planta de día corto, un alto nivel de fitocromo activo al inicio del periodo de oscuridad induce la formación de flores, mientras que en la mitad del periodo de oscuridad la inhibe. ¿Pueden leer esta parte de arriba, por favor? Hasta que el primer párrafo, completo. Fuerte. Los experimentos de interrupción nocturna en distintos momentos del periodo de oscuridad pusieron de manifiesto que el efecto de tratamiento varía dependiendo del momento de la noche en el que tenga lugar la interrupción, tanto en una PDC como en una planta de día corto como en una planta de día largo, según se representa en la figura 25.6. Estos resultados indican que, en el caso de una planta de día corto, un alto nivel de fitocromo activo al inicio del periodo de oscuridad induce la formación de flores, mientras que en la mitad del periodo de oscuridad la inhibe. Ok. Entonces, estos resultados indican que en caso de una planta de día corto, un alto nivel de fitocromo activo al inicio del periodo de oscuridad induce la formación de flores. ¿Qué era el fitocromo? Y la hormona que... Aquella sustancia presente en la hoja que capta el fotoperiodo. Exacto. Entonces, indica que en el caso de planta de corto, un alto nivel de fitocromo activo al inicio del periodo de oscuridad induce la formación de flores, mientras que en la mitad del periodo de oscuridad la inhibe. Entonces aquí este cuadrito, plantas de día corto. Aquí que tenemos interrupción con luz roja del periodo de oscuridad en distintos tiempos en horas. Hora 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí tenemos el porcentaje de plantas con flor. ¿Qué dice? Que en las plantas de día corto, en las primeras horas de la noche, al aplicarle la luz roja, ¿qué hace? Que el fitocromo se active. El fitocromo se active, por lo cual el porcentaje de floración de las plantas es mayor, es alto. Sin embargo, cuando se aplica luz roja, por ejemplo, a las 8 horas de oscuridad, el fitocromo no se activa, por lo que el porcentaje de floración es menor. Y cuando se aplica luz roja aproximadamente a las 13 horas o a las 14 horas, el fitocromo se activa y el porcentaje de floración es alto. Ahora, ¿qué sucede en las plantas de día largo? En las plantas de día largo, cuando se aplica luz roja al inicio, a las 2 horas de oscuridad, el fitocromo se inactiva, por lo que el porcentaje de floración es relativamente bajo. Sin embargo, cuando se aplica luz roja más o menos a las 8 horas de oscuridad, el fitocromo se activa totalmente en las plantas de día largo y la floración es alta casi al 100%. Luego disminuye si es que se aplica luz roja
a las 14 horas más o menos de oscuridad, el fitocromo no se activa y el porcentaje de floración es bastante menor. ¿Cómo utilizan las plantas el ritmo circadiano endógeno para medir la progresión anual en la longitud del fotoperiodo? ¿Cómo es que la planta sabe cuándo iniciar la floración, cuándo captar las horas luz? Existen dos modelos que tratan de explicar esto. ¿Cómo utilizan las plantas este ritmo endógeno circadiano para medir la progresión anual en la longitud del fotoperiodo? Existen dos modelos básicos, uno de Banning y uno de Middledrink, que lo vamos a explicar a continuación. En la parte superior se ilustra el modelo de coincidencia externa de Banning, que propone la existencia de un reloj interno que crea un ritmo endógeno con una fase sensible a la luz. Cuando esta fase se solapa con el periodo de luz, se promueven las respuestas fotoperiódicas en plantas de día corto o se inhiben en plantas de día largo o se inhiben en plantas de día corto. Tenemos aquí un día, hora noche, hora luz aquí. ¿Y qué dice? Propone la existencia de un reloj interno que crea un ritmo endógeno. Este es el ritmo endógeno. Ahora, ¿qué deben saber? Esta parte, la parte superior, debe coincidir con quién? Debe coincidir con las horas luz. Aquí, ¿qué pasa? ¿El pico coincide con las horas luz? No, coincide con la mitad de la noche. En esta otra imagen, ¿el pico del ritmo endógeno coincide con la luz? No, todavía está en la noche. Sin embargo, aquí, ¿qué sucede? El pico del ritmo endógeno coincide con las horas luz. Por lo que, ¿qué sucede? Cuando esta fase se solapa con el periodo de luz, se proveen las respuestas fotoperiódicas en plantas de día largo. Inicia la floración en plantas de día largo. Sin embargo, cuando son plantas de día corto, se inhibe la floración. Plantas de día largo. ¿Cuántas horas luz hay acá? Hay más horas luz que horas oscuras. Por lo que para este caso solapa el pico del ritmo endógeno con la larga duración de las horas luz. Y el otro modelo, el modelo de Middledrink, propone que la luz ajusta dos relojes distintos con diferentes ritmos internos. Acá observamos dos ritmos endógenos con diferentes momentos. ¿Y qué dice este modelo? Que cuando estos ritmos endógenos coincidan, aquí los dos ritmos endógenos coinciden, se inicia la floración en plantas de día largo o en todo caso se inhibe la floración en plantas de día corto. Las hojas perciben la duración del fotoperiodo y generan una señal que se transmite al meristemo apical. El órgano de la planta que percibe el fotoperiodo se determinó mediante experimentos. Vemos el experimento por aquí. Y tenemos en la imagen A. En la imagen A, ¿qué se puede apreciar? En la imagen A es una planta cultivada en condiciones de fotoperiodo no inductivas. ¿Qué tenemos? Tenemos las hojitas, tenemos el meristemo apical, normal. Es una planta control. Pero ¿qué sucede en la imagen B? En la imagen B, aquí, inducción de la floración por exposición de una sola hoja de la planta a condiciones de fotoperiodo inductivo. Les decía que para que se inicie la floración, primero, las hojas son las encargadas de percibir las horas luz del día. ¿Y quién percibe las horas luz del día? El fitocromo que se encuentra en la hoja. Una vez que la hoja o el fitocromo identifica las horas luz necesarias para la floración de la planta, se inicia un conjunto de señales que van a ir hacia el meristemo apical. Y el meristemo apical capta las señales e inicia la floración. Entonces, en la B dice inducción de la floración por exposición de una sola hoja a condiciones de fotoperiodo, una sola hoja de la planta a condiciones de fotoperiodo inductivo. A una sola hoja se le pone a condiciones de fotoperiodo inductivas y esta inicia la floración. Solamente una sola hoja. Y aquí, ¿qué pasó? En la imagen C, ¿qué vemos? La exposición del meristemo apical a fotoperiodos inductivos
acá se le aplicó al meristema apical condiciones de fotoperiodo inductivas, sin embargo no inició la floración. Con este experimento lo único que trataron de hacer es identificar qué órgano es el que se encarga de captar las horas luz e iniciar la floración. Y se quedó que es la hoja. La transmisión de un estímulo floral desde las hojas al meristemo apical pudo demostrarse gracias a las posibilidades de injertar que ofrecen las plantas. Otra forma, otro factor ambiental que induce la floración viene a ser la vernalización. ¿Y qué es la vernalización? Es la exposición a temperaturas bajas. Esa exposición a temperaturas bajas acelera el tiempo de floración. Este efecto de temperatura no era tan conocido hasta que se le identificó en cereales como el trigo, el centeno o la cebada. Se conocen variedades de ciclo largo, variedades de invierno, que deben sembrarse en invierno para que florezcan en primavera y fructifiquen en verano. Lo que les hablaba anteriormente. ¿Qué es vernalización? La vernalización es un término que describe la promoción de la floración después de la exposición a bajas temperaturas. Esto se da, decía, como vimos en la diapo anterior, en algunos cereales como el trigo y la cebada. El estímulo vernal se capta en los meristemos apicales. Ojo, acá es distinto. El estímulo del fotoperiodo lo captan las hojas. El estímulo de vernalización lo captan los meristemos apicales caulinares. ¿Qué es esto? Es un fenómeno inductivo y de carácter no general que provoca aptitud para la floración, pero no a una inmediata evocación de ello. Repito, es un fenómeno inductivo de carácter que no es general, solamente algunas vegetales lo tienen, que provoca aptitud para la floración. Entonces, la vernalización es igual a frío y en un tiempo determinado. Se anula por desvernalización cuando terminamos la vernalización, cuando exponemos el vegetal a temperaturas aproximadamente de 20 grados centígrados. La necesidad de vernalización suele ser común en plantas de día largo, por ejemplo en el caso de los lirios, que también deben ser vernalizados para florecer. Las bajas temperaturas deben ser aplicadas a los bulbos en este caso. Vernalización tiene un carácter cuantitativo o absoluto, o también presenta carácter cualitativo o relativo. Acá vemos el carácter absoluto. ¿Qué le decía? ¿Cuál es el órgano que capta las bajas temperaturas? O sea, la vernalización. ¿La hoja o el meristema apical? La respuesta de las plantas a la vernalización está determinada por la temperatura, el frío, y por la duración del periodo de frío, de bajas temperaturas. Entonces, en imagen A, ¿qué tenemos? Tenemos tanto la planta como el ápice no ha sido sometido a la vernalización, por lo que el vegetal, digamos el lirio, que es una de las plantas que necesita vernalización, no florece. ¿Qué tenemos en la imagen B? En imagen B tenemos un vegetal que ha sido vernalizado al mismo tiempo que su meristema apical también ha sido vernalizado. El resultado es floración. En la imagen C, ¿qué tenemos? En la imagen C, ¿qué tenemos? Tenemos injerto del ápice vernalizado. Tanto la planta como el ápice apical caulinar ha sido vernalizado. Recortamos el ápice caulinar y lo injertamos en una planta, en un vegetal en donde no ha sido vernalizado nada. Este meristema apical lo colocamos aquí. ¿Qué sucede? Sí florece. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los injertos? Nosotros ponemos hay injertos de uva, injertos de mango, injertos de naranja, de limón, en donde le injertamos la parte, ¿qué le injertamos? La parte del brote, la parte apical. Y esta parte apical induce la época de floración.
Y en la imagen D, ¿qué tenemos? En la imagen D tenemos insertación de un ápice, en este caso no vernalizado. Este ápice ha sido no vernalizado. Lo cortamos y le colocamos en una planta que sí ha sido vernalizado, la planta nada más. Le cortamos el ápice y colocamos el ápice no vernalizado. El resultado es que esta plantita no va a florecer. Carácter relativo lo podemos observar en las plantas de lirio provenientes de bulbos sometidos a vernalización y tuvieron una emergencia más rápida y uniforme, una disminución del ciclo de cultivo con una floración más precoz comparada con aquellas plantas que requieren de bulbos no vernalizados. En este caso hay semillas que necesitan una época de vernalización para poder mejorar la etapa productiva y acortar el periodo de floración, el periodo de inicio de floración. Ejemplo de especies con requerimiento de vernalización. Plantas de día corto, como por ejemplo la cebolla, el crisantemo. Plantas de día largo, como por ejemplo la avena, la remolacha, la cebada, el trigo. Y plantas neutras como la zanahoria. La inducción de la floración mediante temperaturas bajas requiere la exposición de los meritemos al tratamiento de radiación, lo que habíamos visto en el cuadrito anterior. Desarrollo floral. Regulación molecular del proceso de transición floral. ¿Cómo se da el desarrollo floral? Se decía que deben existir, la planta debe estar expuesta a señales externas o ambientales y también a condiciones internas del propio vegetal. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? A ver, las señales externas, como el fotoperiodo, ¿no?, van a ser captadas por la hoja y van a emitir señales endógenas, una señal hormonal que va a activar una serie de genes que van a producir proteínas y van a inducir la producción, va a iniciar la formación de las flores. Esta activación génica produce una respuesta fisiológica que concluye con la formación de las flores. Ahora, ¿cuál es esta respuesta fisiológica? Es lo que vamos a ver. El fitocromo, les decía, el fitocromo es una molécula receptora que cumple dos funciones. El fitocromo que se encuentra en las hojas cumple dos funciones. Una función sensora, que implica la percepción de la señal luminosa incidente, y además cumple una función reguladora. ¿Cuál es esta función reguladora? Transfiere la información recibida a nivel génico. Transfiere la información recibida a nivel génico. Tras la percepción de la luz, el fitocromo transforma la información ambiental en una señal celular. El fitocromo, tenemos acá, está constituido por una parte cromófora y el núcleo. La parte cromófora es la que se encarga de la función sensora. Asimismo, dentro de esta parte cromófora tenemos el fitocromo, que podemos encontrar el fitocromo de manera activa o de manera inactiva. ¿Cómo así? El fitocromo tenemos una forma inactiva, pero es estable, y además tenemos fitocromo activo, pero de manera inestable o más corta. ¿Cómo es que pasa eso? Cuando aplicamos, por ejemplo, luz roja al fitocromo inactivo, este se activa, pero es menos estable. Y cuando aplicamos luz roja lejana al fitocromo activo, este vuelve a su estado de inactividad y mayor estabilidad. ¿Cómo se detecta el fotoperiodo? El fotoperiodo se detecta a través del fitocromo, que es una proteína de las hojas que es fotosensible. ¿Es proteína o hormona? Las hormonas no son proteínas. Son- Lo que hago con proteínas en todo caso, ¿eh? Para no, solamente proteínas. Entonces, este fitocromo se presenta de dos formas. Una forma PR, ojo, una forma PR, que es la forma inactiva,
pero más estable el fitocromo, y una forma PFR, que es la forma activa, pero es menos estable o es inestable del fitocromo. ¿Qué sucede? Periodo de oscuridad corto en todo el día es igual a estaciones en las que las horas de luz son más que las horas de oscuridad. ¿Qué sucede con el fitocromo? En este caso, el fitocromo está inactivo pero estable. y más inestable, Pero estable. está inactivo pero estable en periodo de oscuridad corto, estaciones en las que las horas de luz son más que las horas de oscuridad, o sea, qué sé yo, en verano, en primavera. Este fitocromo inactivo se activa a la forma, se vuelve activo pero más inestable. Esto cuando el fotoperiodo es largo, cuando hay más horas luz. Sin embargo, cuando hay menos horas luz, estaciones en las que las horas de oscuridad son más que las de hora luz, tipo invierno, otoño-invierno, este fitocromo activo inestable se convierte en fitocromo inactivo pero más estable. Balance fotoestacionario. A ver, ¿cómo es que se produce las plantas de día corto, o cómo es que se expresan las plantas de día corto y las plantas de día largo? Existe una fórmula que se llama balance fotoestacionario. Es la función reguladora del fitocromo. ¿Cómo así llegamos a identificar plantas de día corto y plantas de día largo? Les decía que el fitocromo lo podemos encontrar en dos presentaciones. El fitocromo se presenta en dos formas, PR y PFR. El balance fotoestacionario se da con la división del fitocromo. ¿De qué forma? ¿Activo o inactivo aquí? Activa pero inestable. Activa, Pero inestable. activa, pero más inestable. Sobre la sumatoria del fitocromo inactivo y el fitocromo activo. ¿Esto qué nos puede dar? A ver, ¿qué se sabe acá? Cuando hay más fitocromo activo, ¿en qué momento se da? El fitocromo activo. Cuando hay más fitocromo activo sobre el total del fitocromo, ¿qué nos puede dar el resultado? ¿Un resultado cercano a 1 o cercano a 0? A 1. Aquí. A 1. Si nos da cercano a 1, ¿qué significa ello? Plantas de día. Que hay más, Plantas de día largo. hay mayor cantidad de fitocromo Mayor. activo. Por lo que el resultado de esta división es cercano a 1, encontraremos allí que se forman, o que las plantas de día largo son las que van a florecer. Sin embargo, cuando hay menor cantidad de fitocromo activo, el resultado va a ser, la relación va a ser cercana a 0, por lo que las plantas de día largo van a florecer. ¿Cómo así? A ver. Nuevamente, cuando hay más horas luz, el fitocromo inactivo se activa. Cuando hay menos horas luz, el fitocromo activo se inactiva. Entonces, cuando hay más horas luz, el fitocromo se activa, y cuando hay menos horas luz, el fitocromo se inactiva. Aquí, la relación entre el fitocromo activo más el total de fitocromo, cuando es cercano a 1, las plantas de día largo van a florecer. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de fitocromo activo, que es lo que hace que se inicie la floración. Y cuando hay menor cantidad de fitocromo activo, van a terminar por florecer aquellas plantas de día corto. Entonces, tenemos que el fitocromo inactivo se va a activar en oscuridad, en luminosidad. Sin embargo, cuando el fotoperiodo es corto, el fitocromo activo se inactiva en oscuridad. Eso produce una serie de intermediarios
que generan una respuesta fisiológica y van a promover la floración en plantas de día largo o plantas de día corto. Asimismo, la luz roja activa al fitocromo inactivo, lo vuelve activo, y la luz roja lejana inactiva al fitocromo activo a inactivo. Y pues vamos terminando en la última parte, que es donde en la primera clase vamos terminando esta parte y necesito un poquito más de su atención. Entonces decía, el balance fotoestacionario constituye una señal para la síntesis hormonal. Se dice que el florígeno es la sustancia que activa la floración. ¿Okay? Este conjunto hormonal que se llama florígeno es el que activa la floración. Pero ¿qué sucede? Tenemos plantas de día corto y plantas de día largo. ¿Qué es el florígeno? El florígeno viene a ser la sumatoria de antecinas y gibberelinas. Al inicio mencionaba que las gibberelinas se utilizan como inductor de la floración, ¿de acuerdo? Lo dijimos también en la clase de hormonas. Las gibberelinas tienen función de inducir la floración. Y aquí está parte de la explicación. ¿Qué es el florígeno? Es el conjunto de sustancias formado por antecinas y gibberelinas. ¿Qué sucede en las plantas de día largo? En las plantas de día largo se entiende que ya tienen antecinas y solamente faltaría producir las gibberelinas. Entonces las plantas de día largo ya tienen antecinas, necesitan sintetizar gibberelinas. ¿Para qué? Para poder completar este complejo hormonal que es el florígeno. Entonces, ¿qué pasa? En las plantas de día largo, el fitocromo activo utiliza mensajeros para iniciar la síntesis de gibberelinas. Como ya tiene antecinas más gibberelinas conforman el florígeno. Este florígeno activa la floración en plantas de día largo. ¿Y qué se sabe? ¿Qué va a hacer? Va a lograr que el meristemo, la parte del ápice que se encuentra en un estado vegetativo, inicie su estado reproductivo, y el meristemo apical, en lugar de formar meristemos axilares, forme meristemos florales, ¿no? O primordios florales. Luego, en las plantas de día corto, ¿qué tenemos? Igual, las plantas de día corto necesitan el florígeno completo, que está formado por antecinas y gibberelinas. En este caso, las plantas de día corto ya cuentan con gibberelinas en su estructura. Por lo tanto, solamente le faltaría producir o sintetizar las antecinas. Aquí tenemos el fitocromo. ¿En qué estado está? El fitocromo está en estado inactivo. Está en estado inactivo. ¿Cómo se puede lograr el estado inactivo o activo? Aquí la luz roja o blanca activa el fitocromo y la luz roja inactiva al fitocromo. Acá, entonces, el fitocromo inactivo produce los mensajeros que van a resultar en la síntesis de antecinas, con lo que se completa el complejo florígeno y se activa la floración. ¿Cómo se activa la floración? Induciendo que el ápice vegetativo se convierta en un meristemo floral y tenemos el inicio de formación de brácteas o flores. Y de esta manera tratamos de se explica la regulación de la inducción floral, la regulación de la floración en todo caso. Gracias. Hora de irnos. Me cría esa visa. Ella siempre atenta a cualquier cosa.